Bien, finalmente arrancamos el libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel, de hecho, su nombre, la etimología de su nombre es Dios es fuerte, Dios fortifica, ¿sí? Este es el nombre de Ezequiel. Recuérdense siempre que la palabra él, mejor dicho, que la palabra, el artículo él, ven que está en Miguel, en los arcángeles, Miguel, Rafael, ¿sí? Gabriel, siempre la partícula él significa Dios, ¿sí? En hebreo. Entonces, Ezequiel eh, tiene esa partícula él en hebreo también y significa Dios es fuerte, Dios fortifica. Y este libro está entre los profetas mayores, ¿sí? Los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Ezequiel, ¿sí? Ezequiel viene después de Isaías y Jeremías. Ya lo hemos estudiado, ya sabemos que primero viene Isaías, luego viene Jeremías y luego Ezequiel. Incluso en el orden de importancia también es así. ¿Y qué es lo que le da la importancia? Para nosotros cristianos le da la importancia, o sea, los profetas mayores son más importantes, no solo porque son más largos en su contenido, sino porque también son más citados en el Nuevo Testamento. Las profecías de estos profetas son más citadas en el Nuevo Testamento y por eso son más importantes. Entonces, ¿cuál era el contexto histórico social de Ezequiel? Ezequiel es el profeta del exilio. Recuérdense que Jeremías era el profeta que estuvo justo durante la deportación, ¿no? Le tocó toda la parte de la deportación y toda la tristeza que sobrevino a Israel por la deportación. Pero ya Ezequiel es el profeta del exilio. También tenemos, recuérdense, a Isaías 2 y 3 que también nos profetizan durante el exilio, ¿sí? Pero Ezequiel, entonces, ¿qué es lo que está pasando durante el exilio? Ezequiel vive, y de nuevo, aquí vamos a ser repetitivos, pero no importa, es un repaso de lo que están viviendo para volver a situarnos. Entonces, Ezequiel vive uno de los momentos más dramáticos de la historia de Israel. Eso a estas alturas ya lo tendríamos que saber. Y a estas alturas no podríamos confundir, pero ni de broma, el exilio de Babilonia con el éxodo, ¿sí? El éxodo fue con Moisés, fue en el año 1800. Lo que pasa es que, bueno, como empieza por como que, y estaban como medio en el desierto, pero el éxodo es una cosa y el exilio es otra. Pasa que la palabra exilio es equívoca porque se usa siempre que ellos han salido de su tierra. Entonces se les puede hablar de que vivían en el exilio mientras estaban en el desierto con Moisés, pero no se están refiriendo al exilio de Babilonia, ¿sí? Entonces estamos hablando de 1300 años de diferencia. Es como si confundiéramos el holocausto con Babilonia o con el éxodo, ¿no? O sea, son tres momentos, pero lo importante aquí sí es entender este tema de salir de la tierra de los judíos. O sea, este drama que viven continuamente los judíos de tener que salir de su tierra a causa pues, de la infidelidad, ¿no? Drama que siguen viviendo hoy. O sea, hace nada supimos que fue atacado Israel, ¿no? Y esto es durísimo, pero todo esto hunde sus raíces en un conflicto que no está lejos de lo que venimos hablando durante toda toda la escritura, ¿no? Toda la historia de la salvación. Entonces, Ezequiel está viviendo este momento dramático del exilio de Babilonia. Recuérdense que la deportación de los habitantes del reino del sur, que era el único reino que en ese momento existía, ya el reino del norte había sido derrocado, en el, eh, en el 722, estamos en el 597 y los
la deportación ocurre en dos fases. La primera fue la conquista de Jerusalén y fue en el año 597. Esto también ya nos debería recontrasonar. En el 597 la ciudad fue saqueada y se llevaron, digamos, a todas las cabezas, ¿no? A todos al gobernador, al rey, junto a toda la parte más activa de la población. Y entre los deportados se encontraba Ezequiel. En ese momento Ezequiel era muy joven. 10 años después de esto, ocurre ya la segunda y definitiva deportación. ¿Qué pasa? En el territorio de la tribu de Judá no queda nadie, no queda ningún israelita. Sí, claro que sí. Queda los más pobres. El resto de Israel queda en Jerusalén. Mientras que las clases más cultas y con mayores capacidades, los intelectuales y los artesanos, fueron llevados a Babilonia. Entonces, se hace una división muy clara de los capaces y los incapaces, ¿no? De los pequeñitos, los pobres que quedan en Jerusalén y los ricos, los jefes, los inteligentes que son llevados a Babilonia. Estos exiliados, esta gente capaz, inteligente, vivían en pequeñas comunidades en Babilonia y estaban encargadas de trabajos útiles para la administración estatal, es decir, ayudaban al reino de Babilonia. Y sus condiciones de vida concedían una relativa autonomía, no es que vivían como prisioneros de guerra, vivían fuera de su tierra, pero había una cierta autonomía. Y esto daba la posibilidad de encuentros entre los deportados y por lo tanto mantener de algún modo las relaciones con con los de su propia tierra, ¿no? Con sus paisanos. Ahora bien, la situación general, que era que habían salido de su tierra, que habían perdido el templo, que ya no podían ofrecer sacrificios, todo lo nuclear en su forma de vivir ya no existía. Entonces, esto lleva a los exiliados a plantearse graves cuestiones relacionadas con el significado religioso de su existencia y a buscar sentido, porque entonces, ¿cómo? Si lo central era el sacrificio y ya no podían hacerlo, ¿cómo si lo central era el templo y tener la presencia de Dios en medio de ellos y ya no lo tenían? Entonces, ¿qué tenían? El hecho es que el exilio podía haber señalado el fin del pueblo hebreo y la realidad es que se convirtió en un laboratorio de ideas que dio origen a una fe diversa, nueva, que hasta nuestros días queda sellada de un modo particular. De hecho, lo sabemos ya porque estudiamos Esdras y Nehemías, que cuando ellos regresan a la tierra prometida, a Jerusalén, y vuelven a construir el segundo templo, a partir de ahí empieza a existir formalmente lo que nosotros hoy llamamos judaísmo, como un sistema de creencia religiosa muy concreta. Esto es importante entenderlo, porque en cierta forma ahí entendemos que el pueblo de Israel toma un protagonismo en su fe y un poco Dios en qué quedó, en qué quedó el decir de Dios sobre ellos. Y por eso entonces empiezan a haber muchísimos preceptos. ¿Se acuerdan que cuando llega Jesús, Jesús dice, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué oprimen con esta cantidad de preceptos? Entonces, en este momento en donde ellos están exiliados y se reúnen entre ellos para darle sentido, entender qué les está pasando, hace que se empiece a consolidar un modo de fe particular. Y esa fe se afianzará y se consolidará sobre todo en el post-exilio, cuando regresen,
especialmente en la época de Esdras y Nehemías, y recibirá el nombre de judaísmo, cosa que antes no se llamaba así. Era el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Recuérdense siempre, cuando hablamos de los hebreos, hablamos de la época de Abraham, ¿no? ¿Cuándo se empieza a decir el pueblo de Israel? A partir de Jacob, con todos sus hijos. Antes no se llamaba pueblo de Israel, si no existía Israel, Israel es Jacob. Antes eran los hebreos, ¿sí? Después fueron el pueblo de Israel y a partir de ahora, a partir de después del exilio, ni siquiera con Ezequiel, sino después, arranca lo que se llama el judaísmo por la tribu de Judá. Pero esto fue toda se fue convirtiendo progresivamente en lo que hoy conocemos. Sí, Mari Carmen. O sea, ¿y por qué se llama? Bueno, no sé, ¿verdad? ¿Será porque regresaron y lo que había eran los del pueblo de Judá y ellos como que eran los que estaban y como que los acogieron? ¿Será? Claro, recuérdate que cuando ellos llegan por primera vez a la tierra prometida están las 12 tribus y se divide toda la zona de Israel, de Palestina, de Canaán, del antiguo Canaán, en 12 lotes. El lote que le correspondió a Judá era donde estaba la ciudad de Jerusalén. Y la ciudad de Jerusalén terminó siendo el icono de la tierra prometida, porque era el lugar donde estaba el templo y demás. Efectivamente, ¿qué pasa? Recuérdate que con la división de los reinos después de Salomón, cuando muere Salomón, se divide el reino y queda el reino del norte con 10 tribus y el reino del sur con 2 tribus, Benjamín y Judá. El reino del norte cae, ¿no? Con con el reino, con el imperio asirio, ¿sí? En el 722 y luego cae el imperio asirio, arranca el imperio babilónico y con el imperio babilónico cae el reino del sur, ¿no? Que es este exilio. Entonces al final lo de las tribus terminó siendo medio simbólico, ¿no? De qué tribu eres? Pues como que todo el mundo se empezó a mezclar con todo el mundo, ¿no? No había una claridad de tribus. Entonces al final la tribu de Judá tenía la promesa, ¿no? Porque David era de la tribu de Judá y David había recibido la promesa de que su dinastía sería perpetua. Su dinastía para todo Israel, no solo para Judá. Pero bueno, ahí fue decantando en que posteriormente se llamó judaísmo. Entonces, en el exilio, pues al parecer los hebreos descubren el verdadero rostro de Dios y comprenden el significado profundo de su historia, terminan entendiendo que Dios permitió esto porque ellos habían pecado, reconocen sus infidelidades. Y tenemos algunos personajes que son los profetas del exilio, que fueron los guías espirituales de este camino de fe, que les ayudaron a leer esto, porque no fue el pueblo, fueron estos guías que les ayudaron a leer, oigan, esto nos está pasando porque hemos sido infieles, ¿no? Y denunciaron estas cosas, llegaron profetas que denunciaron. Bueno, uno de esos profetas fue Ezequiel, pero también sabemos que fue el segundo Isaías y también de alguna manera el tercer Isaías, ¿sí? Recuerden que el segundo Isaías está a partir del capítulo 40 hasta el 55, más o menos, y el tercer Isaías es del 56 hasta el final de Isaías, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ya sabemos lo que estaban haciendo los hebreos o los israelitas de, por eso, perdón, vuelvo a paréntesis, por eso muchas veces se pone como equivalente decir hebreos, decir israelitas y decir judíos. Pero en realidad, si decimos judíos, nos estamos refiriendo a después del exilio. Si hablamos israelitas, nos estamos refiriendo a el pueblo de Israel hasta el exilio. Y si estamos hablando de hebreos, es antes, ¿no? Históricamente nos podemos situar claramente dependiendo de cómo se le llama. Ahora, equívocamente podemos usar los tres términos y no pasa nada. Pero si alguien es preciso históricamente, va a utilizar
esta terminología, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, siempre es importante saber de qué época histórica están hablando, porque es muy distinto. Entonces, sabemos que esto estaban haciendo los hebreos en el exilio, pero dijimos que habían quedado algunos hebreos en Jerusalén, en Judea. ¿Estos qué pasó? Estos eran los pobres, recuérdense. Era el resto de Israel, eran los, los que no eran los importantes del pueblo, por decirlo de alguna manera, o como ellos lo veían. Y ellos se quedaron en una situación de franca decadencia. No tenían ningún tipo de liderazgo, ni religioso ni político. No fueron capaces de idear un sistema de ideas. No fueron capaces de entender el drama que estaban viviendo. Y esto nos permite entender las dificultades que surgieron cuando vuelven los del exilio. Porque estamos hablando de dos tipos de pueblos ya totalmente distintos, que se sentían identificados con lo mismo, pero ahora estaban regresando y ahora cómo hacían para convivir todos ellos juntos. Entonces, esta dificultad, ¿qué pasa? Quienes volvían de Babilonia tenían grandes ideas, venían animados por grandes ideales, deseosos de llevar a cabo sus espléndidos proyectos, su reconstrucción del templo, y se encontraron con gente resignada y desesperanzada que se había quedado en Jerusalén. Y de hecho, en Jeremías hay hay como una imagen, si no se acuerdan, de los higos, que Jeremías va al mercado y ve que hay unos higos que están nuevecitos, preciosos, increíbles, y están unos higos podridos. Y esos higos podridos iban a ser pues mandados lejos para que pues, se les echara en el monte, ¿no? Porque estaban dañados, y los buenos eran los que se iban a usar. ¿Qué pasa? Que esa era una imagen de Jeremías para los judíos que iban a estar en el exilio y se iban a creer higos buenos, porque ellos eran los que iban a traer la fe, iban a renovar todo, y en realidad ellos eran los higos malos, porque eran unos higos soberbios, ¿no? Y los higos buenos eran los que se habían quedado, los que permanecían siendo Anahuim, los pequeños, los humildes, los que no habían generado ellos con sus propias fuerzas ideales, sino que estaban abandonados a las manos de Dios. Unido a estos dos grupos está parte del grupo del norte, del antiguo reino de Israel, que estaban todos mezclados, o sea, es decir, los samaritanos, los futuros samaritanos, lo que nosotros entendemos cuando leemos por qué había un problema. Ellos también eran judíos, bueno, judíos, eran del pueblo de Israel, pero ellos se habían mezclado ya con otras poblaciones y se habían quedado ahí, porque obviamente cuando cae el reino del norte no es que mueren todos los israelitas que estaban ahí, pero bueno, van deformando la creencia. Y entonces empiezan a adorar en el monte Garizim, que de hecho eso ya se hacía desde Jeroboam. Entonces tenemos estos tres grupos de gente. Tenemos los del norte, que eran los samaritanos, que ya habían perdido todo tipo de contacto con la fe genuina del pueblo. Estaban los radicales que venían de Babilonia y estaban los pobres, los desesperanzados en Judea. Los profetas post-exílicos ejercieron su ministerio en medio de estas dificultades, que esto no es solo una dificultad religiosa, sino también política y económica. Y uno de los principales puntos de referencia en el que se inspiraron las grandes figuras del post-exilio es precisamente el profeta Ezequiel, que fue llamado padre del judaísmo. Pero no porque él, de hecho, lo fundara, sino que él con sus enseñanzas, las grandes figuras como Esdras y Nehemías y otros del post-exilio se digamos, vieron iluminados por lo que Ezequiel en su momento en el exilio dijo, ¿sí? Y por eso Ezequiel se le conoce como el padre del judaísmo.
expresión que se tiene que entender en el sentido de que sus profecías y enseñanzas dejaron como legado, porque fue padre en el sentido que sus profecías y esas enseñanzas luego los demás las usaron, ¿sí? Esto no sucedió en vida de Ezequiel, sino como legado. ¿Qué es lo que se tomó sobre todo de Ezequiel para la construcción del judaísmo posterior? El tema de la sacralidad y la pureza ritual. ¿Qué pasa? Que en la época de Ezequiel no había templo, se había perdido el tema ritual, la importancia de, recuérdense que lo ritual tiene referencia obviamente con lo sagrado, por lo tanto, la conciencia de la sacralidad de Dios. Entonces Ezequiel tuvo que reafirmar esto, pero ¿qué pasó luego? Que esto lo llevan a un extremo. Y por eso llegan a estas normas extremas de pureza ritual, de lavarse las manos y de, ¿no? De tantas cosas que vemos en la época de Jesús, que no es, de hecho, explícitamente lo que Ezequiel pedía, sino que Ezequiel estaba en una época de exilio, en donde había una situación, por eso a cada uno hay que leérselo en su contexto, para entender propiamente qué era lo que quería decir. Por eso sería injusto leer a Pablo VI desde la actualidad, justo leerlo entendiendo su contexto. ¿Cuál era su contexto? Es lo que siempre decimos, ¿no? Es injusto juzgar una situación del pasado con criterios del presente. Eso no quita que podemos juzgar situaciones del pasado y decir si eso estuvo bien o mal, o si no quiere decir que no se pueda hacer, pero se Mari, tiene que ¿cómo fue que dijiste? ¿Injusto? como juzgar No, una no, situación, no. Repíteme la frase como la dijiste. ¿Es injusto? juzgar una situación del pasado con criterios del presente, ¿sí? Hay que juzgar cada situación según su momento, ¿sí? Ahora, eso no quita que entonces ninguna situación del pasado es posibilidad de juicio, ¿no? No se puede juzgar. Es como cuando se quiso juzgar después a la gente que participó en el holocausto. Ah, no se puede juzgar porque era otra situación, ¿no? Estaban muy presionados. No, ya va. Sí se puede juzgar, pero según el contexto, obviamente, ¿no? El otro día estaba leyendo sobre el doctor Mengele, no sé cómo se llama, el famoso doctor, y es terrible, ¿no? Y de hecho, hoy nosotros nos beneficiamos de muchísima tecnología científica a partir de una cuestión totalmente ilegal y totalmente amoral y no ética. Yo me he hecho muchas preguntas, digo, ¿y podríamos usar esas tecnologías que se adquirieron de ese modo? No sé, me surgen preguntas, pero bueno, porque el origen de las cosas te indica algo también, ¿no? El cómo eso sucedió, cómo es que hemos avanzado en ciertas áreas de la ciencia, eh, ¿no? O sea, se nos ha ido un poco bastante la mano. Pero bueno, entonces toda esta situación es la que, o sea, todo esto es lo que rodea al profeta Ezequiel, ¿sí? El profeta Ezequiel, aparte de eso, lo veremos más adelante, en su género literario tiene muchos elementos apocalípticos y por lo tanto no es fácil de comprender. No es fácil de adentrarnos porque el género apocalíptico tiene muchas imágenes que nos tenemos que preguntar, ¿no? Y surgen muchas preguntas. ¿Será que esa visión fue así o que él la narró como Cristo mismo narraba situaciones apocalípticas del fin del mundo? ¿Es porque va a suceder así? Quizás son imágenes, a modo de parábola, a modo de, para ilustrar, pero no porque literalmente le sucedió así a Ezequiel, ¿no? Bien, aparte del contexto histórico, ¿cuál era la personalidad de Ezequiel? ¿No? ¿Cómo era él? La personalidad de Ezequiel es muy compleja, pero a la vez es profundamente atractiva. Lo iremos viendo, ¿no? Por
cómo él va presentando muchísimos temas teológicos muy importantes. Por el mismo libro sabemos que él era hijo de un sacerdote. Recuérdense que los sacerdotes del Antiguo Testamento se casan. Y bueno, y los sacerdotes judíos se casan. Em, Era hijo de un sacerdote y recuérdense que venían generalmente de una tribu, ¿no? Que era la tribu de Leví. Entonces, lo que sabemos por el libro es que era hijo de un sacerdote y que fue deportado en el año 597 en la primera deportación y que se establece junto a la orilla de un canal de riego, ¿sí? Había canales de riego, recuérdense que en esa época se estaban, pues estábamos pasando de lo que es, bueno, ya había pasado, pero para poder pasar de ser nómadas a ser sedentarios tuvieron que generar sistemas de riego, ¿sí? Por eso las poblaciones estaban cerca de los canales de riego. Él vivía cerca de los canales de riego de las cercanías de Babilonia, llamado Quebar, ¿sí? Esto lo sabemos por el libro. Entre ahí, cuando estaba como exiliado, tiene una primera visión de la presencia de Dios. Y esto también nos lo dice, ¿no? ¿En qué año fue? En el año quinto, desde el comienzo de la deportación. Esta fecha se hace coincidir con un año 30. Dice aquí el año 30 al inicio. ¿Qué es este año 30? Podría indicar el momento en que sucedió esta primera teofanía puesta en relación con la reforma de Josías. Es decir, la reforma de Josías fue en el 622 y entonces como hubo una reforma empiezan a contar desde cero los años y arrancan 30 años. Pero también puede significar la edad que tenía el profeta al comienzo de su misión. No sabemos a qué se refiere este año 30, ¿sí? Porque si no, no dan las fechas. Da un poco lo mismo, ¿sí? Sabemos que es alrededor del 593, 92 antes de Cristo, porque fue el año quinto de la deportación. Sabemos también por el libro que el profeta estaba casado y que su mujer muere, y que la muerte de su mujer sirve de señal para indicar la caída de Jerusalén. Al leer el libro nos vamos a dar cuenta que toda la actividad profética de Ezequiel se desarrolló en Babilonia. Hay momentos en donde se nos indica que Ezequiel estaba en Jerusalén, pero esto era cuando le sucedían las visiones. Entonces no sabemos si literalmente estaba en Jerusalén o fue parte de la visión, ¿sí? Algunos estudiosos dicen que no es posible determinar cuál era el lugar físico del profeta si hubiese sido Jerusalén, porque no es posible determinar que hubiese estado en los dos lugares a la vez. Pero bueno, esto no nos interesa mucho, ¿no? Pero sí nos interesa el tema de la conducta del profeta, su personalidad y la forma en que a veces se comportaba. Porque hay algunos críticos, ¿no? Algunos exegetas que han dicho que sufría de enfermedades psíquicas. De hecho, aquí le leo el comentario de un comentarista. Hay muchos comentaristas, ¿eh? Por eso hay que decidir bien. Esto lo digo no porque yo crea esto, sino para que vean lo que dicen los comentaristas. Incluso los comentaristas son cristianos, generalmente. O sea, no es que no tienen fe. Dice, analizando psicológicamente a Jeremías, se ha hallado víctima de esquizofrenia catatónica, regresión sexual inconsciente, retraimiento esquizofrénico, delirios de grandeza y persecución. Esto para que vean, ¿no? Que por eso hay que elegir bien los comentarios, ¿no? Entonces, sí hay quienes creen que se les atribuye enfermedades psíquicas a Ezequiel. Y aunque es cierto que algunas de las reacciones de Ezequiel pueden suscitar perplejidad, la explicación más plausible, ¿no? Más probable, es que
él estaba llevando acciones proféticas. Y estas acciones proféticas requieren muchas veces gestos que exigen por su naturaleza cierta dosis de originalidad, porque trata de llamar la atención de quien lo observa, como busca hacer como que reaccione el pueblo. ¿No? Eso lo veíamos también en Jeremías. De repente Jeremías hacía algo que era muy llamativo, pero también lo podemos ver en Juan el Bautista. Juan el Bautista es muy llamativo. Está vestido con con piel de camello. Bueno, está ahí en el medio del desierto comiendo grillos. O sea, es una situación bastante particular. Por eso también Jesús, como bastante distinto, ¿no? Como, ¿por qué no viene y grita? ¿Por qué no? Pero se cree que por su misma acción profética se necesitaba la atención del que observaba, ¿no? Todo esto em, llamando la atención, ¿no? Recuerden que el profeta no es la encarnación de Dios, Jesús es encarnación de Dios. El profeta son diferentes personalidades, ¿no? Que Dios llama para que manifiesten un mensaje. Y lo hace a través de la personalidad de ese profeta. Y a veces ese profeta es más histriónico, ¿no? Entra también dentro del género profético el lenguaje que utiliza Ezequiel para describir sus visiones. Él describe varias veces cómo él veía la gloria de Dios. Pero también, si no se acuerdan, Ezequiel tiene una visión de los huesos secos. No sé si se acuerdan de ese pasaje famoso que hay un cementerio lleno de huesos y él empieza a ver cómo esos huesos, el Espíritu de Dios le dice, profetiza, Ezequiel profetiza, y él empieza a profetizar y se empiezan a llenar esos huesos de carne, de tendones, de músculos, y se crea un ejército, ¿no? O sea, como que se revive estos cuerpos a partir de huesos. Pues son visiones bastante impresionantes, ¿no? También en algunas alegorías con las que se habla del pueblo de Israel como una mujer. Lo vamos a leer. En Ezequiel 16, que se encuentra una mujer ensangrentada, ¿no? Una bebé, que en el fondo es Israel cuando nació, que nadie la cuidó, que su mamá no la frotó con sal. Eso lo vamos a leer. Entonces, sí hay muchas imágenes con enorme viveza, que nos pueden sorprender. Entonces, los que veían o escuchaban a Ezequiel debían extraer las enseñanzas religiosas que el profeta quería inculcar a través de las imágenes y símbolos que él utilizaba. Lo mismo que vamos a tener que hacer nosotros. Tenemos que extraer de esas imágenes y no dejarnos llevar por la imagen nada más. Ahora, sin embargo, hay quienes dicen que también el profeta pudo haber hecho un camino inverso. ¿Qué quiere decir? Que él recibía una, una revelación, ¿no? De parte de Dios con ideas teológicas y él luego las explicaba, las expresaba con imágenes sugerentes y provocadoras, como estas visiones. Hay quienes dicen que estas visiones fueron así y hay quienes dicen que Ezequiel lo que trataba de hacer con estas imágenes era representar una revelación privada que él había tenido y la quería expresar de tal manera que los demás pudieran comprenderla a través de un relato y a través de una visión. No sabemos. Los comentadores se preguntan, ¿Ezequiel describe visiones que él ha visto o busca imágenes capaces de comunicar al lector las revelaciones divinas y las convicciones de su fe? Siguiendo un estilo literario que después se le va a llamar género apocalíptico. ¿Cuál fue el orden? La respuesta no es unánime. No es unánime. Por un lado, resulta evidente que en los relatos de la historia de Israel y de Judá, descritos en parábolas, con estas imágenes muy vivas y provocadoras, se convierte en problemático cuando él dice que fueron visiones. Hay momentos en donde él describe una situación y otros momentos en donde dice claramente tuve una visión. Lo explicita. En otros momentos cuenta una especie de parábola. Pero hay momentos puntuales en el libro en que nos vamos a encontrar
pues tuve una visión. Y en estos casos se tiene que tomar en cuenta el lenguaje típico de los ambientes proféticos que normalmente comunican sus mensajes en formas de visiones o locuciones sobrenaturales. Jeremías, ya lo habíamos visto en el libro de Jeremías. Él nos presentaba visiones y locuciones como géneros literarios, sin significar que esta fuese una realidad física interior o exterior. No significa que esa realidad tal cual Jeremías la vio, sino que es una forma de explicar. Es como, no sé si les ha pasado, que tienen una experiencia interior de oración. Y cuando van a la dirección espiritual o cuando van al grupo de oración, la quieren explicar y empiezan a usar imágenes, ¿no? Me acuerdo de una persona que una vez tuvo una experiencia fuerte del amor de Dios, cómo le iba purificando, y se le vino una imagen, ¿no? Que como si su corazón estuviese todo lleno como de piedra, ¿no? Y venía el fuego a hacer que esta piedra se secara y se cayera. Y esa era la experiencia que ella había tenido en su oración. Significa que Dios literalmente estaba haciendo quemarle su corazón, que tenía piedra por fuera. No, fue una imagen que ella usó para explicar la experiencia interior de purificación que estaba teniendo. Pero esto no le quita valor al mensaje que Dios quiere comunicar, que es la purificación del corazón de esta persona. ¿Vale? Entonces, em, Jeremías ya lo había pasado, pero ahora nosotros tenemos que evitar un interés excesivo en la reconstrucción de los detalles de esas visiones, ¿no? Pero cómo era, y exactamente tenía dos patas o una pata, porque vamos a empezar a ver cosas impresionantes, como no distraernos con esto, sino que lo único que tenemos que extraer de estas visiones es considerar lo que el profeta quiere comunicar de quién es Dios, quién es el hombre y cuál es la lectura que le podemos dar a la historia. ¿Qué quiere decir esto? Que estas señales son indicadoras, que lo que importa es ponernos en sintonía con el pensamiento del autor, con la experiencia que tuvo el autor, y no tanto con la concreción de la imagen en sí. La finalidad es ayudar a comprender lo que el profeta quiere comunicar por medio de estas imágenes, y no para reconstruir exactamente la experiencia interior o exterior que tuvo el profeta, para imaginarnos clarísimamente, ¿no? Ahorita ya les he dicho muchas veces que estoy estudiando la Trinidad, y entonces nos dice, bueno, son tres personas, pero es una, ¿no? Pues el Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero es una. No son tres dioses, ¿no? Pero son tres personas. Y entonces hay gente que lo trata de imaginar como una especie de escultura en donde tiene tres rostros y esto no sería así, ¿no? Te lo tratas de imaginar, como entonces, ¿cómo es Dios que son tres pero es uno? Pero entonces, ¿qué? Están unidos por las piernas, son como siameses, ¿no? No, como no, no, no podemos pensar con nuestras categorías eso. Nuestras categorías son humanas y tratamos de comprender con nuestras categorías y se nos va. Bueno, no nos distraigamos en la imaginación de cómo eran estas visiones de Ezequiel, sino tratar de entender qué era lo que Ezequiel nos quiere transmitir, ¿no? El pensamiento de Ezequiel, lo que nos revela sobre Dios. Bien, ¿cuál es la estructura del libro? Ya vamos a adentrarnos en la estructura, en cómo se divide. Una división rápida y pronto es en dos partes, en dos secciones, pero en realidad vamos a ver, para entender más a detalle, vamos a ver cuatro partes, pero si lo queremos dividir en dos, va del capítulo 1 al 24 y es pues el carácter de amenaza contra Israel y sus pecados. Es la amenaza de Dios contra Israel y sus pecados, por sus pecados, ¿no? Es como los primeros 24 capítulos es centrándose en la amenaza de Israel por los pecados que cometí y por eso está ahora viviendo lo que está viviendo en el exilio. Y luego del capítulo 25 hasta el 48 serían las, las promesas de esperanza de salvación. Recuérdense que siempre acaba así, ¿no?
la esperanza de salvación. Ahora, es más fácil seguir una división en 4 partes. Las primeras 3 partes están como en paralelo con muchos otros profetas porque sigue la misma estructura. Y la última parte, la cuarta, sería algo más propio de Ezequiel. ¿Cuáles son estas 4 partes? La primera es del capítulo 1 al 24 y son oráculos contra Judá y Jerusalén. Luego, la segunda parte es del capítulo 25 al 32, que son los oráculos de condena contra las demás naciones. Ya no solo contra Judá y Jerusalén, sino las demás naciones, junto con consolaciones para Israel. Empiezan a haber consolaciones para Israel. Y luego del capítulo 33 al 39 son los oráculos de esperanza y salvación para Israel. La cuarta parte es del capítulo 40 al 48 y vendría a ser lo que se llama la Torá de Ezequiel, que es lo que es más propio de Ezequiel. Todo es Ezequiel, pero esto sería como las otras 3 primeras partes, ya lo escucharon, es como se parece mucho a cosas que hemos escuchado en Isaías, en Jeremías, ¿no? Ahora, el conjunto de todo muestra la soberanía de Dios sobre la historia, que siempre tiene deseos de salvación. Su designio, la voluntad de Dios, siempre es de salvación, aunque tenga que ejercer la justicia para restablecer el orden debido y purificar los pecados. Para Dios poder salvar, primero tiene que purificar. Bien, un desarrollo, sin todavía entrar en el contenido propio del libro, pero para que nos vayamos situando, vamos a empezar a desarrollar un poquito cada parte, ¿no? Para ver qué dice cada parte. La primera parte, o sea, cada una de estas secciones tiene varios bloques literarios, ¿no? Y vamos a ir viendo algunos, sí, algunos capítulos especialmente importantes o cómo dividimos estas 4 partes. Entonces, la primera parte, que son estos oráculos, primero arranca del capítulo 1 al 3 con las visiones que tiene Ezequiel y con su vocación y misión, la vocación y misión del profeta. Luego del capítulo 4 al 7 son los oráculos de amenaza contra Jerusalén, anunciando el asedio de la ciudad. Recuérdense que Ezequiel es- sale en la primera deportación, por lo tanto todavía no había sido destruido el templo. Él sale en el 597 y el templo cae en el 587. Y él dice que estas visiones las tuvo el año 5 después de la primera deportación. Por lo tanto, todavía faltan 5 años más para la segunda deportación. Por lo tanto, estos oráculos de amenaza son que la ciudad va a ser completamente arrasada, es decir, va a venir la segunda deportación. Esto es Ay, una Mari, profecía. Sí. oráculo de amenaza contra Jerusalén anunciando qué. El asedio de la ciudad. O Ah, sea, sí. El asedio. Ujú. del capítulo 4 al 7. Y luego del capítulo 8 al 11 es la manifestación de la gloria de Dios que abandona Jerusalén debido a los pecados del pueblo, que en el fondo puede representar la caída del templo, ¿no? Cuando la gloria del Señor se va de Jerusalén, debido a los pecados del pueblo, La manifestación de la gloria del Señor. Se va. que abandona Jerusalén
debido a los pecados del pueblo. Luego del capítulo 12 al 14 empieza como siempre, momento de crisis, de angustia, de que la gloria del Señor se fue, que empiezan a aparecer falsos profetas. Entonces son los oráculos contra los falsos profetas, ¿no? Dios, o sea, Ezequiel, Dios a través de Ezequiel condenando a los falsos profetas y la idolatría en la que empiezan a caer ante la inminente invasión babilónica, ¿no? Empiezan a entrar en desesperación y empiezan a buscar cualquier árbol en el que colgarse, dicen por ahí, ¿no? Cualquier Dios al cual idolatrar para que lo salve. Cualquier alternativa de salvación. Y luego, del capítulo 15 al 17, y también el capítulo 23, se utiliza una alegoría, Ezequiel utiliza una alegoría para narrar la historia de Israel, indicando el final triste que los espera. Y el capítulo 18, o sea, los que nos faltó, 18 y 24 más o menos, es la llamada a la responsabilidad personal, hacerse cargo de la situación. La segunda y tercera parte, como dijimos, son oráculos contra las naciones y también los oráculos de esperanza y consolación. Ya va, ya va. Llamada a la responsabilidad personal, hacerse cargo. Hacerse cargo de la situación, de que habían pecado, que se hicieran cargo. Y la segunda y la tercera parte, que son los oráculos de condena a las demás naciones y también los oráculos de esperanza y salvación, se van a caracterizar estas dos partes por presentar alegorías de hechos históricos. Y hay varias, ¿no? Las vamos a ir viendo, no las voy a nombrar ahorita. Pero una, por lo menos, una es la denuncia de los pastores infieles, ¿no? Que está en el capítulo 33, 34. Este capítulo es muy interesante porque es la denuncia de los pastores infieles con la promesa de un pastor fidedigno y protector del pueblo. Y luego Jesús que dice, yo soy el buen pastor. Entonces, nada, como cumplimiento constante de todas las profecías en Jesús. También aparece la alegoría de los huesos secos en esta parte, ¿no? Y otras muchas alegorías, ¿sí? Lo importante es que se relatan hechos históricos en modo de alegoría, ¿sí? Para tanto condenar a las demás naciones como para ofrecer esperanza sobre la salvación de Israel. Y luego la cuarta parte, que es la parte propia de Ezequiel, digamos, la parte, no la parte propia, la parte característica de Ezequiel, gira en torno a la visión del templo nuevo y del culto nuevo que vendría. Este proyecto del nuevo templo, recuerden que el templo ya fue destruido, la gloria del Señor salió de Jerusalén, y hay una visión de que vendrá un nuevo templo. Y de hecho hay una visión de que regresará la gloria del Señor. La gloria del Señor a la presencia del Señor en medio de su pueblo. Y también se habla sobre la nueva legislación del altar, el nuevo culto.
También la distribución de las fiestas, de los sacrificios, cómo se iba a hacer en ese nuevo templo, que todavía no existía. Por eso, recuérdense que luego Ezequiel es el padre del judaísmo y de Ezequiel se va a sacar de esta Torá, ¿no? Que él hace, pues todo lo que va a servir de inspiración para el futuro judaísmo postexílico, ¿no? También va a aparecer este famoso pasaje de la fuente que brota del templo, la fuente de agua que brota del templo. ¿Se acuerdan que camina, hijo de hombre, hasta dónde te llega el agua? Hasta las rodillas. Y ahora hasta dónde te llega el agua? Hasta la, ¿no? Le va subiendo y ya era tanta agua que no podía estar de pie. Bueno, no sé si se acuerdan de este pasaje. Este pasaje es, muchas veces representa, es un pasaje que a veces se puede leer en la dedicación de un templo, ¿no? Se lee, si no me equivoco, en la vigilia de Pentecostés, ¿no? Entonces son pasajes que también nos hacen referencia al Espíritu, a esta agua, a estas aguas que emanarán del templo, dice Jesús, ¿no? O sea, en Juan 7 si no me equivoco. Del templo manarán agua. Bueno, hace referencia a este pasaje, ¿no? Y es un torrente que llega hasta el mar muerto y hace que lo que hay en el mar tenga vida. Y dice, y a los lados de ese torrente crecerán árboles frutales durante todo el año y árboles medicinales. Dios da de estos, perdón, estoy estudiando bioética y claro, hablo de medicina y se me vienen todos los temas, ¿no? Pero bueno, los árboles medicinales, Dios dará la medicina, ¿no? Él la da en la naturaleza, la curación. No tenemos que hacer nosotros deformaciones, empezar a inventar cosas raras, haciendo experimentos con seres humanos, ¿no? No, pero bueno, no voy a entrar ahí porque tenemos una médica en el grupo o dos que nos digan ellas qué onda. Bien. Y luego las divisiones, las dimensiones de la Nueva Jerusalén con sus 12 puertas. Entonces, todo está hablando del templo nuevo que vendrá. Pero obviamente, Ezequiel no está hablando solo en dimensiones terrenales, está hablando de una nueva Jerusalén, del templo celestial. Y por eso a nosotros nos va a alimentar eso, porque vamos a poder comprender otras cosas que de repente los judíos simplemente tradujeron a cómo hay que hacer el nuevo templo. Ahora, una parte importante en la división del libro ocupan las tres grandiosas descripciones de la gloria de Dios, que están situadas en lugares clave. Está en el capítulo 1, que Ezequiel narra que él ve la gloria de Dios, que está presente en Babilonia. Pero ¿cómo está presente? Se manifiesta a Ezequiel entre los deportados de su pueblo junto al río Cabar para constituirlo en profeta. Es decir, la gloria de Dios se hace presente en Babilonia para constituir a Ezequiel como profeta del pueblo. Luego, en el capítulo 10, tenemos el capítulo 1, Ezequiel ve la gloria de Dios que lo constituye en profeta. En el capítulo 10, la gloria de Dios se presenta en el momento de abandonar el templo como consecuencia de los pecados cometidos por el pueblo. Y en el capítulo 43 se nos narra cómo la gloria de Dios regresa al nuevo templo, ennoblecido. Capítulo 1, Ezequiel que ve la gloria de Dios que lo constituye en profeta. Capítulo 10, la gloria de Dios sale. Ya esto lo dijimos antes, simplemente lo estoy puntualizando para que vean la importancia de la gloria de Dios en este libro. En el capítulo 10, la gloria de Dios sale de Jerusalén como consecuencia de los pecados del pueblo. Y el capítulo 43, que la gloria de Dios vuelve a Jerusalén. Esto en forma de visión, esto no ha ocurrido. Es lo que viene como un oráculo de esperanza, de salvación. Pero es la gloria de Dios que regresa al templo ennoblecido después de su reconstrucción ideal.
Entonces, este tema de la gloria de Dios es una trama que constituye la estructura del libro. Todo el libro aparece como organizado en función de la gloria de Dios, que se hace, que se hace presente en medio de su pueblo. El pecado la aleja de la tierra prometida, pero no pone fin a su presencia en el pueblo. La purificación de la tierra permite el regreso de la gloria de Dios. Y otro tema fundamental, obviamente, para el libro de Ezequiel, va a ser el tema de la tierra. ¿Por qué? Pues porque todo gira en torno al exilio. Y cómo la tierra constituía y jugaba un papel determinante en la relación con Dios. El tener una tierra, no cualquier tierra, sino la tierra que Dios les había dado, que Dios les había prometido. ¿Sí? Entonces, como temas centrales, ya vimos las cuatro partes y tal, pero como temas centrales ya tenemos entonces la gloria de Dios, la presencia de Dios en medio de su pueblo, porque eso es lo que significa la gloria de Dios, es la manifestación de Dios ahí en medio del pueblo. Y esto es importantísimo para nosotros, ¿no? La presencia de Dios en medio del templo, la inhabitación de la Santísima Trinidad en nosotros, que se opaca cuando pecamos, pero que Dios no nos abandona por completo. Un bautizado siempre es un bautizado, ¿no? Y el tema de la tierra, ¿no? Como el tema de la tierra prometida, que para nosotros es el cielo. Este libro, como se puede imaginar, tiene una riqueza teológica muy importante. Y por lo tanto, vamos a tratar de comentar lo más que podamos, pero siempre vamos a dar esperamos dar suficientes indicaciones para la lectura del libro. La idea es que después puedan leerlo, que con las indicaciones se pueda leer, porque si no, quizás sin indicaciones se lee y no se entiende nada. Pero no sé si nos va a dar la vida eh, para desarrollar todo, ¿no? Vamos a tratar de desarrollar lo más que se pueda y el contenido teológico, que es lo más importante. Bueno, dejamos hasta acá y la semana que viene ya empezamos a comentar el, el, el libro directamente. Preguntas.